Antes de los memes, los likes y los videos de gatos, existieron dos generaciones que moldearon el mundo del consumo. La generación silenciosa, nacidos entre 1928 y 1945, ya saben, expertos en ahorrar, en respetar a la autoridad y en dejar el mismo sofá 40 años en el mismo lugar. Y justo después llegaron los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964. Ellos son los rockstars del crecimiento económico, que transformaron el sueño americano en una tarjeta de crédito. La generación silenciosa vivió guerras, recesiones y un mundo donde ahorrar un centavo era una victoria. Su filosofía de consumo: comprar poco pero bueno, guardarlo todo y repararlo 20 veces antes de pensar en reemplazarlo. Había varios factores clave dentro de su consumo, como por ejemplo el ahorro y la durabilidad. Si un producto no duraba mínimo 20 años, ni siquiera lo volteaban a ver. Marcas tradicionales. Esta gente tenía la costumbre de casarse con una marca, al punto de que llegaban a ser más sagradas para ellos que el mismo himno nacional. Seguridad y fiabilidad. Esta gente invertía en productos que transmitían estabilidad y reputación, y no se iban por la moda. El verdadero reto contra esta generación podría ser intentar venderle algo nuevo. Tan solo piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado convencer a tus abuelos de que el celular es mucho mejor que el teléfono que tienen en su casa? ¡Qué recuerdo! ¡Me encanta y un corrido! Ya todos sabían que era pistolero. Esta gente está casada con los medios tradicionales, así que si tu objetivo es venderle algo a esta gente, lo más inteligente que puedes hacer es apostar por la radio, la televisión o hasta las revistas. Algunos ejemplos de las marcas que más utilizaban esta generación son Ford, Colgate, Kodak y General Electric. Aprovechamos este momento del video para comentarles que tenemos una entrevista con el profesor Alex Martínez. El profesor nos explicará su opinión acerca de estas generaciones, además de darnos su opinión de cómo pasar con 10 la materia de la profesora Wong. La primera pregunta sobre la generación silenciosa sería: ¿cuáles son los principales valores que influyen en las decisiones de compra de la generación silenciosa? A lo que yo creo, Ajá. a lo que he visto o leído. Ajá. Bueno, creo que en ese entonces la determinación de compra era un entorno muy local, influenciado por la misma generación que los antecedía a ellos y las necesidades inmediatas que tenían. No eran víctimas de un consumismo, de unas modas, sino eran meramente funcionales sus necesidades. Y sí, tratar de encajar y pertenecer a una necesidad básica que tenemos todos, que es la de pertenencia. ¿Qué tipo de productos o servicio siguen consumiendo activamente este grupo demográfico? Bueno, la pregunta es si hay gente viva, ¿no? O sea, si hay gente viva, no creo que tengan mucha decisión de compra de estar entubados o... No, pues la verdad son de veintitantos a la fecha, sí. tienen 100 años. O relacionado con comida, ropa, vestido y... relacionado con los tipos de productos que consumían en su tiempo. Ellos, me tocó convivir con gente que a lo mejor ya perdió la vida, pero que eran muy mayores, y ellos compraban la misma marca de papel de baño, compraban los mismos zapatos, tenían poca ropa, o sea, es decir, 3 camisas blancas, 3 camisas azules, 2, 3 pares de pantalones y de calzado, muy sencillos. Entonces sería de que influye la lealtad de las marcas en sus decisiones de compra. Sí, se casaron con las marcas. En su opinión, ¿qué tipo de publicidad considera que era más efectiva para captar su atención y generar más confianza? En aquel entonces, yo creo que la radio era funcional, los panfletos, los espectaculares de aquel tiempo, que eran pequeños pegatinas en bardas, murales, incluso escritos o dibujados a mano, eran funcionales y sobre todo que fueran asequibles, es decir, que estuvieran a buen precio, Okay. y que estuvieran cerca de su entorno. No había la hiperconectividad de ahorita. Si ahorita había una ferretera, ahí compro, y la marca que la ferretera maneje. En aquel entonces así funcionaba. En perspectiva a la era actual, ¿cómo cree que han cambiado los hábitos de consumo en los últimos años y qué tendencias podrían definir su comportamiento en un futuro? Híjole, pues ha cambiado todo, porque creo yo, he entendido que parte de la naturaleza humana es que somos ambiciosos, ¿verdad? Siempre queremos más. Si te sobra un peso, quieres que te sobren dos. Y si tienes una gorra negra, quieres una gorra blanca. Y si quieres este teléfono, quieres el más nuevo. Y si sale otro, también lo quieres.
la mercadotecnia ha evolucionado y los mercadólogos de la mano con ese fenómeno social han evolucionado, y al día de hoy el consumismo y la hiperconectividad, no sé si nos han hecho tanto daño que ya no sabemos a qué grupo pertenecemos, a qué marca le somos fieles, a qué moda le pertenecemos. Simplemente somos víctimas de una ola que manejan, yo creo que quienes manejan la economía de los países. Ok, ya cambiando un poquito de tema, hablando sobre la generación de baby boomers, ¿cuáles cree que serían los principales factores que influyen en las decisiones de compra también dentro de esa generación? Bueno, si los comparamos con ahorita, siguen siendo un poquito arcaicos sus decisiones de compra, pero comparar una generación con la otra, creo que ya había se fijaban más en la funcionalidad del producto y con mayor competitividad. Es decir, ya podían comprar una marca volvemos al caso de las herramientas, ¿no? De un asador, de un talache, de un rastrillo para poder. Bueno, ya había dos marcas, entonces ya comparaban ahora sí los precios, y de pronto empiezan también las promociones, las primeras promociones por esas fechas más visibles, y a cautivar al mercado. Siempre ha habido oferta, las promociones siempre han estado desde la historia del trueque, pero empezaron a ser ya más competitivas. ¿Cuáles serían los sectores donde más se invierte su dinero y por qué? En ese entonces, es como la generación de nuestros padres, bueno, mis padres, que nacieron después del 46, Del 46 al 64. En ese entonces, esa generación se enfocó mucho en hacer patrimonio, es decir, tener una casa. Casi todos tenían casa, y hablo más de la generación aquí en México, nosotros, pues, pero aquí casa y un terrenito en un rancho. Tenían vehículo, se esforzaban en gastar en su educación, consideraban que era el top, el non plus ultra era haber estudiado una licenciatura, haber salido del pueblo o la ciudad para estudiar en un buen bachillerato como era el Ateneo aquí en Saltillo. Entonces, en eso enfocaban su inversión. No eran tan buenos consumidores o malos consumidores como ahorita, depende de dónde lo digamos, pero no gastaban y no derrochaban su dinero. Les gustaba también ahorrar. ¿Cómo perciben la publicidad en redes sociales y qué tipo de contenido perciben? Esta generación se divide en dos: los que se adaptaron al internet y a saber filtrar y a poner un tamiz de qué es verdad, qué no es verdad, porque lo dicen, me quieren manipular, y tener ese criterio. De hecho, aquí hay maestros que pertenecen a esa generación y tienen ese criterio, supieron evolucionar. Pero hay otros que todos tenemos a la tía o la abuelita que te manda noticias falsas y te dice esto es cierto, y es inteligencia artificial, son notas que hace alguien por hacerse viral porque se siente padre hacerse viral. Aunque digas una gran mentira, ¿no? Hemos visto esas notas que confunden, engañan y asustan. Entonces, esa generación, yo creo que se tuvo que partir en dos: los que se supieron adaptar a la nueva era y los que se quedaron víctimas de todo lo que los envolvió. ¿Qué importancia tiene el servicio al cliente en su fidelidad hacia una marca o empresa? Pues yo creo que mucho, pues todo. Yo doy un ejemplo actual. Yo compraba mucho en Amazon. Ahora que pasó lo de Trump, creo que algo pasó con las importaciones. Era una pieza de un coche y no me llegó, y me regresaron el dinero pero no los impuestos. Entonces para mí Amazon se cayó y fue una pésima atención al servicio al cliente, ¿no? Y ni siquiera tengo que ver a una persona que sea quien represente la empresa, o sea, la etiqueta es directo a la marca. Entonces, la atención al cliente ha sido y creo que va a ser clave para crear fidelidad a la marca. Quizás sea la última herramienta que te quede en un mundo hiper competido. ¿Por qué? Porque todos van a vender gorras, todos van a vender teléfonos, todos van a ser mercadólogos. ¿Qué te va a hacer diferente a los demás? Precisamente como trates tu cliente, eso nadie te lo roba. Muchas gracias, maestro, por esta pequeña entrevista. Fue de mucha gran ayuda. Gracias, al contrario. Suerte y saludos a la maestra Adriana, que fue mi maestra. Saludos, profe. Después del ahorro extremo de sus padres, llegaron los baby boomers y descubrieron que el consumo también podía ser diversión. Algunos de los factores clave en su consumo podría ser la salud y el bienestar. Estaban obsesionados con comer saludable y tener una vida sana. Prefieren inversiones sólidas, ya sea casas, terrenos o fondos de retiro. Como podrán haberse dado cuenta, el baby boomer no se deja llevar por cualquier trend. Si quieres venderle algo, debes hablarle en su idioma. O sea, calidad, servicio y estabilidad. A diferencia de la generación anterior, ellos no están tan cerrados a utilizar la tecnología. Solo necesitan tiempo para aprender a usarla. Algunas de las principales marcas que podría llegar a utilizar esta generación son Coca-Cola, Ford y Chevrolet,
Rolex, Casio o cualquier marca de relojes. Además, también podrían llegar a utilizar Apple y Samsung, o en general cualquier tipo de dispositivo que mezcla la tecnología de punta con interfaces amigables. No sé si me expliqué. Los silenciosos siguen comprando por necesidad y fiabilidad, mientras que los baby boomers compran por experiencia, estatus y bienestar.